Buenos días, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Les damos la bienvenida al curso de Panorama Bíblico del Nuevo Testamento con el pastor Pablo Otremba. Esperamos que disfruten este tiempo, abran sus mentes, abran sus corazones y vamos a pasear por el Nuevo Testamento y vamos a aprender verdades y principios que van a cambiar nuestras vidas. Así que yo les invito a que oremos juntos y demos comienzo a este tiempo tan importante en la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida para nosotros, es lumbrera para nuestros caminos. Padre, bendice este tiempo, bendice las mentes y los corazones de cada estudiante. Padre, y damos gracias por el pastor Pablo Otremba y su tiempo, Padre, de preparación para ministrar la palabra tuya. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que sean todos bienvenidos a este tiempo. Bueno, Dios les bendiga. Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos y específicamente pues a Panorama del Nuevo Testamento. Vamos a tener varias sesiones con este tema, mirando el Nuevo Testamento para tener una visión panorámica de todo el Nuevo Testamento y de cada uno de los libros que componen este Nuevo Testamento. 27 libros, la mayoría de estos pues los llamamos libros, pero son escritos en realidad, la mayoría de ellos son cartas. Tenemos los evangelios, el libro de los Hechos, Apocalipsis también. Y bueno, la meta es de verdad tener un panorama muy a vista de pájaro, una visión a vista de pájaro, y poder así entender los temas principales de cada uno de los libros, pero no solamente de los libros, sino también del Nuevo Testamento en general, porque yo creo que hay un tema que va a través de todos los libros, de hecho, de toda la Biblia, un tema muy común, y es el tema central de toda la Biblia, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien nos redime, y cómo lo hace y qué nos ofrece. Todo eso está en la Biblia, y especialmente pues en el Nuevo Testamento nosotros vamos a estar concentrándonos en la vida de Jesucristo y en el desarrollo de la iglesia, y vamos naturalmente a verlo solamente panorámicamente. Ojalá que esto les motive a estudiar cada uno de los libros con más profundidad, pero a veces a mí me ayuda cuando estoy leyendo un libro o un evangelio, por ejemplo, y a entender las cosas generales. Yo estaba pues preparando este curso y estaba mirando otra vez el evangelio de Mateo y noté algunas cosas que ahora cuando leo el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, esas cosas me saltan a la vista y veo algunos énfasis específicos que Mateo está pues haciendo a lo largo del Evangelio, y eso es muy importante para entender el mensaje que Mateo en ese caso nos quiere transmitir, y ver, también descubrir verdades que a veces, porque no entendemos esa panorámica general, nos pasan por alto y no las vemos. Entonces, la meta es de verdad proveer una introducción al Nuevo Testamento y una visión panorámica de todo este Nuevo Testamento, como también de cada uno de los libros, y ojalá que esto nos lleve a estudiar la Biblia, el Nuevo Testamento, sus libros, con más pasión, con más eficacia, y también leerla con mejor entendimiento. Bueno, cuando estamos hablando del panorama bíblico del Nuevo Testamento, tenemos que comenzar hablando del Antiguo Testamento. Y créame que yo no voy a hacer aquí una introducción al Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento es
el seguimiento de la historia del Antiguo Testamento. Y estos dos testamentos no los podemos desconectar y decir, para mí me vale solo uno y el otro no, o no tiene tanta importancia. No, estos están totalmente conectados y uno construye sobre el otro. Entonces, por eso tenemos que estar hablando acerca de algunas cosas antes de lo que son las historias que nosotros encontramos en los evangelios. Ahora, vamos a un primer punto y este es, ¿qué pasa entre el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y el Nuevo Testamento? Voy a leer Gálatas 4:4, donde dice, pero cuando se cumplió el tiempo establecido, dice Pablo allá en Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Cuando se cumplió el tiempo establecido. El Antiguo Testamento concluyó poco después del regreso de los exiliados del cautiverio babilónico y persa. En el tiempo entre los dos testamentos, la voz de los profetas está totalmente callada. No hay profetas en esos 400, algo así, años entre Malaquías y el Nuevo Testamento. Imagínense, 400 años, un pueblo que dependía de la voz de los profetas. Ahora, no tienen profetas que les estén enseñando la palabra de Dios, que les estén anunciando los consejos, el corazón de Dios. Prácticamente es como si Dios no estuviera con ellos. Sin embargo, la vida y la historia siguen su marcha y Dios no desaparece. Aunque a veces está como callado, Dios siempre está en la jugada. Él se sigue moviendo, preparando la llegada del Salvador al mundo. Y hay una historia antes del Nuevo Testamento, como yo ya les dije, la historia de Israel. Israel vivió un exilio como consecuencia de su pecado, de su idolatría, de un estilo de vida contrario a las expectativas de Dios para el pueblo de Dios. Y nosotros vemos que ese exilio llegó a pesar de que Dios les hablaba, les advertía y ellos no respondían a esos llamados de arrepentimiento, hacían lo que querían y en un momento dado, pues Dios dijo, ok, ustedes quieren ese camino, entonces vayan, pero eso significa que ustedes no pueden quedarse en esta tierra y van a venir y los van a sacar. Y ahí es donde viene el rey de Babilonia y entonces el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia y dispersado por todo el reino persa, babilónico y bueno, la gente israelita llegó a estar en los lugares más remotos. Después nosotros vemos los libros de Esdras y Nehemías. Estos son libros que nos hablan del regreso del exilio. Después de 70 años, Dios les había dicho, 70 años van a estar en el exilio, ellos regresan. Estos libros nos enseñan que el verdadero problema de Israel no se reparaba solamente con el regreso físico a la tierra y con las murallas de Israel restauradas. La verdadera restauración es fruto de un cambio interior y ocurre cuando Dios es levantado y cuando el altar de adoración al Altísimo es restaurado. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos ya en cuenta. De hecho, es una lección. Aquí ya viene una lección muy interesante. Y es que sí, después del regreso, el templo estaba destruido, el templo ya no era ese templo con tanta gloria externa,
como lo había tenido Salomón, ni nadie. Mejor dicho, eso ya era una cosa muy, muy triste. Y entonces, bueno, ahí ellos regresan. Las murallas de Jerusalén están también destruidas y entonces viene Esdras, Zorobabel es otro que regresa. Y lo primero que reconstruyen interesantemente es el altar, después el templo y finalmente, o por lo menos algo del templo, y finalmente las murallas. Pero cuando leemos la historia de Israel, a pesar de que regresaron, a pesar de que Dios dijo, ok, ahora pueden regresar, y construyen el altar físico en su corazón, los israelitas no habían cambiado. Ellos todavía seguían desobedeciendo. Fue hasta que Esdras y también Nehemías leyeron la palabra de Dios que ellos reconocieron que habían actuado mal y hay un intento de arrepentirse de sus pecados y poner orden en su vida, pero también en el libro de Nehemías nosotros ya podemos leer que esto no aguantó mucho tiempo y ya otra vez estaban en los asuntos que no debían estar. De hecho, Nehemías cuando vuelve de Babilonia una vez más a Israel a ver cómo están las cosas, se da cuenta que hay mucho desorden. Qué interesante notar que los muros y las cosas externas no necesariamente nos están también cambiando internamente. Hay que haber una convicción interna, arrepentimiento genuino y comenzar a obedecer los mandatos de Dios para ver de verdad un pueblo como Dios lo quiere tener. Bueno, sigamos. Sin embargo, notamos que a pesar de lo vivido, la mayoría del pueblo de Dios, pues descuidó su vida, hizo lo que se le daba la gana y dejaron de cuidar su relación con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De hecho, muchos redujeron su religión a formalismos religiosos. El corazón estaba lejos de Dios y de su palabra y la obediencia a Dios. Hay una cita que en estos días me llamó mucho la atención y es Malaquías capítulo 1. Hay mucha gente que cuando piensa en Malaquías solo piensan en el tema del diezmo y en un par de versículos y el resto casi uno lo podría estar borrando. Pero es interesante que en Malaquías capítulo 1, él está diciendo, versículo 2, yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos ha amado? Es como que, Señor, no hemos visto nada. Oye, oiga, a veces andamos bien ciegos. Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú y devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales, etcétera. Después dice en el versículo 6, el Señor de los ejércitos dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto o el temor que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Ustedes pueden seguir leyendo capítulo 1 de Malaquías. Obviamente este pueblo, y después dice que ellos ofrecían sacrificios de segunda clase, sacrificios, animales ciegos o con patas quebradas. Ellos adoraban a Dios con lo segundo mejor. Era como, hey, Señor, usted no es tan importante, le doy estas obras. Y entonces así trataban a Dios. Entonces, así termina el Antiguo Testamento para nosotros como también para los israelitas. Y entonces ahora comienza un periodo de 400 años de silencio de Dios. Dios no está hablando con el pueblo, pero que hay que hablarle a alguien
quien no quiere obedecer. Entonces hay que dejarlos, que de hecho algunos llaman eso como el juicio pasivo de Dios. Cuando usted no quiere obedecer, hace lo que se le da la gana, testarudamente, y Dios insiste, insiste, insiste. Finalmente Dios dice, ok, entonces adelante. Y eso sí que es peligroso, porque ahí nosotros siempre nos vamos a meter en problemas. Bueno, el versículo de Gálatas 4:4 nos dice allí, cuando se cumplió el tiempo, o como lo dice la Nueva Biblia de las Américas, cuando vino la plenitud del tiempo. Plenitud es aquello de lo que algo está lleno, el pleroma o el final de un periodo señalado. Esto estamos hablando de que, bueno, ya se cumplió el tiempo que Dios había determinado. Dijo, ahora es el momento, esto es el momento para que Jesús entre en escena en la tierra y lleve a cabo lo que estaba ya profetizado, que Él iba a venir, que iba a morir, iba a resucitar para poder perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Ahora, solamente Dios sabe cuándo es el tiempo correcto para cumplir con sus promesas y sus planes. ¿Cuáles planes? Pues el plan ya estaba trazado en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, cuando Dios le dice a Adán y a Eva, en realidad le dice es a la serpiente, que la palabra. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y aquí viene. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente le golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Aquí ya nosotros vemos bien el Salvador, y a través de todo el Antiguo Testamento, pues se nos viene diciendo que, y cada vez se revela más de ese Hijo que va a venir y va a salvar a la humanidad. Entonces, esos planes se hacen una realidad en el momento que Jesús aparece, en el momento cuando Dios dice, es tiempo cumplido, el tiempo está ya listo para que Jesús venga. Ahora, cuando estamos hablando del tiempo entre Malaquías y el Nuevo Testamento, hay algunas cosas que valen la pena estar revisando. Una es la situación judía. ¿Qué está pasando en el mundo ahí en ese momento, antesito de que Jesús aparezca, en ese momento, antes de su nacimiento? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando ahí? Es muy importante que cuando estemos leyendo los evangelios, nos demos a la tarea y revisemos cuál es ese ambiente. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Primero, la profecía había cesado y entre los judíos había una gran expectación por la venida del Mesías. Sí, habían profecías. 400 años habían estado esperando, y durante esos 400 años Dios no había hablado nada nuevo. Mejor dicho, no habían profetas como los conocemos de tiempos más antes. Otra cosa, mejor dicho, no había avivamiento. Ese es, hablámoslo así de manera cristiana, no había nada de avivamiento. El legalismo religioso tenía a la gente cansada y deseosa de una buena noticia, del evangelio de la gracia. Vamos a ver más adelante algunos grupos religiosos que sí existían, insistían en algunos legalismos y cargaban a la gente tremendamente con unas actividades religiosas que no cambiaban la vida, no satisfacían necesidades del alma, del espíritu, y habían unas cosas que eran difíciles de vivir y de cumplir,
y ellos insistían en eso. Entonces ese legalismo religioso ya tenía la gente cansada, era más de lo mismo, pero no había vida. Aleluya. ¿No será que hoy tenemos algo parecido en el mundo? Pero bueno, también vemos que un 80% de los judíos vivía en la diáspora. ¿Qué significa eso? Que no vivían en Israel, vivían por todo, por todo el mundo conocido de aquel entonces, ¿no es cierto? Ellos estaban fuera de Palestina, 80% de la población. Aún hoy, un gran grupo, si no es la mayoría de los judíos, está viviendo en el mundo entero y no en Israel. Vemos en el libro de los Hechos a Pablo el apóstol yendo en sus viajes misioneros, visitando primero a las sinagogas. Obviamente en muchas de las ciudades principales habían esos lugares de concentración, de reunión de judíos, las sinagogas. Y eso solamente lo había cuando había un cierto número de judíos en una ciudad o pueblo, entonces podía haber allí una sinagoga. Allí se encontraban los judíos que, claro, entendían mejor las cosas acerca del Mesías. Entonces, Pablo, ¿qué hacía? Iba primero a donde las sinagogas para hablarle allí a las personas que se reunían regularmente. Allí en las sinagogas también eran permitidos los gentiles que temían a Dios. Habían siempre, uno encuentra en el libro de los Hechos, gente que no era judía, pero que temía a Dios. Por ejemplo, Cornelio, que llegó a ser una figura muy clave en el ministerio de la primera iglesia. Entonces, si Pablo iba ya a las sinagogas, iba a encontrar también a gentiles temerosos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y claro, entendiendo que aquí ya había como una cierta base para predicar el evangelio, entonces Pablo iba donde ellos posiblemente hasta los consideraba instrumentos clave para llevar el evangelio a sus comunidades y finalmente también al mundo. Bueno, las sinagogas parecen haber surgido durante el tiempo del exilio y llegaron a ser lugares de encuentro para los judíos. Ahora, no solamente eran esos lugares durante el exilio, el tiempo del cautiverio babilónico, sino después siguieron existentes porque los judíos estaban desparramados en la diáspora por todo lado y no era un templo, era simplemente un lugar de reunión para escuchar la Biblia, para orar, entonces, y para tener comunión entre los mismos judíos. Entonces, esta es una de las situaciones, la situación judía. No había profecía, el legalismo estaba religioso en gran auge, la gente por todo lado reuniéndose en sinagogas eh, y naturalmente pues allí tratando de mantenerse de alguna manera conectado con la religión judía. Paralelamente tenemos la situación griega. Recordemos que para esos tiempos ya Roma y otras fuerzas habían pues influenciado a Israel. Entonces, eso también es parte de la dinámica del ambiente que está reinando antes de que comience el Nuevo Testamento. La cultura griega o la helenista había penetrado la región y había roto con las barreras entre judíos y gentiles. Ahora esto ya no era como tan cortante, aunque de todas maneras había una distinción ahí fuerte en tiempos de Jesús, pero ya empezó como a haber más compenetración entre estos dos grupos de personas. La cultura griega le dio al mundo de aquel entonces un lenguaje que la mayoría usaba para la comunicación, el griego,
y también pues tenemos aquí hoy en día el inglés, ¿no es cierto? Tenemos un idioma, el español naturalmente también es un idioma que se habla en muchos países y después del inglés está, de lo que yo entiendo, el español. Y eso facilita de alguna manera llevar el evangelio o llevar un mensaje a las naciones. Y en ese tiempo también la Septuaginta había sido traducido. ¿Qué es la Septuaginta? Es la Biblia griega. Mayormente, pues los escritos del Antiguo Testamento se encuentran allí. Esto llevó a que los griegos y romanos se interesaran por la religión judía. Entonces ya el Antiguo Testamento era conocido por alguna gente porque se había traducido la Septuaginta al griego y estaba siendo leída no solamente por los judíos, sino también por gente no judía, los gentiles. Entonces, la situación griega la resumo que había una cultura que estaba penetrando también ya la cultura israelita y las barreras entre los judíos y los gentiles se estaban desboronando. También encontramos que había un lenguaje que era el lenguaje prácticamente oficial, el de los negocios, porque ese se hablaba en toda la región. Entonces, si alguien quería hacer negocios, tenía que poder hablar en griego. Y había un libro que podía ser accedido por aquellos que podían leer o se arrimaban a una sinagoga y donde este libro era leído. Entonces, gentiles ya podían de alguna manera tener un contacto con la religión judía o el mensaje del Antiguo Testamento. Y a eso se le suma la situación romana. Entonces, tenemos la situación judía, la griega, y la situación romana. Y estamos todavía hablando aquí de antes de que Jesús aparezca. En la región reinaba lo que se llamaba la Pax Romana o la paz romana. Y esta, estuvo ahí, reinó por unos 500 años. En esos 500 años de paz, y con había mucha libertad, pero también ese ambiente estaba ya preparando de alguna manera el camino para que el Evangelio pudiese llegar a los rincones inimaginables, por lo menos para ese tiempo. Entonces, y cumplir con lo que dice Pablo en 1 Timoteo 2, 1 al 4, que Dios no quiere que alguien se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Entonces, para que eso ocurra, tiene que llegar el mensaje hasta el final, donde toda la gente esté. Y claro, la situación griega que nos da un lenguaje común y por el otro lado circunstancias políticas favorables para que el evangelio se pueda predicar. Entonces, wow, estas son situaciones que hay que considerar cuando estamos leyendo el evangelio o el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es una cosa aparte de la vida diaria, no es aparte de la cultura, de la política, de la situación social. Es algo que ocurre en un mundo que está caminando en una cierta dirección, influenciada por diferentes movimientos, culturas y situaciones. Y uno es el lenguaje, lo otro es el ambiente político, social, y eso todo, aunque parece eh, no importar, es importante en el plan de Dios para poder llevar ese evangelio lo más rápido posible a muchas naciones. En ese tiempo también las carreteras romanas unían al mundo conocido en aquel entonces. Entonces eso también, bueno, no habían aviones, no había
muchas otras cosas, ni trenes, pero habían carreteras y hacían de todas maneras que llegar a los diferentes lugares fuera muy fácil o más fácil. Los romanos además habían legalizado el judaísmo y como ellos veían el cristianismo como algo que era del judaísmo, entonces de alguna manera aceptaron también el cristianismo, solo que cuando se dieron cuenta de que el cristianismo era diferente, ya era muy tarde, el evangelio había traspasado ya todas las fronteras y cualquier intento de acabar con el cristianismo o con los cristianos no fructificó para nada, aunque los persiguieron, entonces era aún peor. Entonces tenemos aquí tres situaciones, una la judía, la griega y la romana. Y estas dinámicas son las dinámicas que reciben prácticamente al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a un segundo punto. Miremos un panorama del Nuevo Testamento así general, porque ahora a esto que les vengo diciendo hay que añadir algunas cosas más. Lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento es una colección de 27 escritos. Estos son los escritos, y yo digo escritos porque a veces nosotros usamos libros, pero yo no sé si Filipenses son algo que usted puede leer en 15, 20 minutos, podamos llamarlos libros. Son cartas, son escritos. Ahora, Romanos ya da para más, ¿no es cierto? Ahora, nosotros a veces leemos Romanos en un año, pero es una carta que debería leerse de vez en cuando del versículo 1 al último versículo en una sentada. De hecho, eso se puede hacer fácilmente. Son cartas y tenemos que verlas como tal. Estos son, por eso yo los llamo más bien escritos que los cristianos estiman son con autoridad única junto a los escritos del Antiguo Testamento. La Biblia, que se compone tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es la palabra de Dios. Y bueno, cuando hablamos de testamento, yo creo que también aquí hay que recordar que testamento es el pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad. En otras palabras, son cosas que Dios dice que va a hacer con toda seguridad. De hecho, Él se compromete a hacerlas para y con los humanos. Y esto no es una cosa que yo pacto para que Dios haga, sino que Él pacta porque Él dice, yo lo haré. Y si Dios dice, Él lo hará, entonces podemos estar seguros de que Él lo hará. El Antiguo Testamento abarca unos 1000 años, mientras que el Nuevo Testamento, o los escritos que tenemos, el Nuevo Testamento uno podría decir, la era esa todavía la tenemos, pero el Nuevo Testamento, lo que son los escritos del Nuevo Testamento, abarcan unos 40 años, posiblemente podemos decir que hasta 50 años después. Sigue la historia, claro que sí, pero lo que estos escritos nos relatan son un periodo de 50, unos 40, 50 años. La Biblia y sus escritos son considerados canónicos, que es una colección de escritos limitada en cantidad, pero con autoridad para la iglesia. El canon es un estándar, si usted no lo ha visto en bibliología, y yo le animo a ver la clase en comprensión de los tiempos de bibliología para entender todos estos aspectos. El canon es un estándar o una medición, una norma con la cual se mide algo. Y claro, habían unos estándares muy claramente definidos con los cuales se revisaron cada uno de estos escritos, y cuando ellos pasaban la prueba eran considerados canónicos, o en otras palabras, con autoridad para la iglesia, son únicos
y son considerados pues la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y por eso son válidas para nosotros también hoy día, o como lo dice la Escritura, Dios sopló y los humanos que escribieron fueron pues guiados por el Espíritu Santo para guardarlas de todo error, y por eso tenemos el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también, y yo sé que esto es mucha información, pero cuando estamos mirando el panorama bíblico, yo creo que vale la pena estar recordando estos temas, estos asuntos. El tema principal del Nuevo Testamento es la vida y las enseñanzas de Jesucristo como nuestro Salvador, quien nos redime a través de su venida a la tierra, donde muere y resucita para nosotros y para dar vida eterna a todos los que en él creen. Este es el mensaje, ese es el hilo rojo que cruza tanto los evangelios como también las cartas o los otros escritos en el Nuevo Testamento. Aquí está, la figura principal es Jesús. Bueno, yo pudiese predicar aquí, porque a veces nosotros queremos, no sé, hacer qué con el Nuevo Testamento, encontrar yo no sé qué cosas ahí, trucos y fórmulas raras, y no nos preocupamos por la vida, el ministerio, los intereses, el corazón de nuestro Salvador. Él es el centro de todo el mensaje del Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, quien nos redime a través de su venida a la tierra, donde muere y resucita para nosotros y para darnos vida eterna a todos los que en él creemos. De hecho, según 1 Corintios 15, 3 al 4, ese es el Evangelio. ¿No les parece interesante que Jesús nos deja una cena como una cena que nos ayuda a recordar que Él es el centro de nuestra vida y de hecho del universo, donde nos está recordando en esta última cena y que hoy celebramos la cena del Señor, nos está recordando, Él murió y resucitó para perdonarnos nuestros pecados y darnos vida eterna. Si perdemos ese enfoque, entonces posiblemente no entendemos el Nuevo Testamento y vamos a estar interpretándolo como se nos da la gana y sacándole cosas que nada que ver. Entonces, siempre es importante cuando estamos mirando ese panorama del Nuevo Testamento poder decir, aquí la figura, el protagonista principal es nuestro Señor Jesucristo para llevarnos a la salvación en Cristo y también para instruirnos. Estos libros están escritos para ayudarnos a entender ese mensaje de la salvación de Cristo. De hecho, voy a leer aquí Juan capítulo 20, porque Juan escribe su evangelio y termina diciendo algo muy interesante. Juan capítulo 20 y los versículos 30 al 31. Ahí dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en él tengan vida por el poder de su nombre. Aquí hay algo muy interesante cuando leemos estos versículos. Obviamente, Juan está diciendo si todo lo que Jesús hizo y enseñó y qué pasó y cuántas sanidades, etcétera,
se registrara, entonces los libros del mundo no lo pudieran contener. Hay mucho más que podría haberse escrito. Sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento, yo dije que son escritos limitados en cantidad, pero también en cuanto al relato de todo lo que abarcó la vida de Jesús en esos 3 años de su ministerio. Pero él dice aquí, estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo. Para eso se nos escribió el Nuevo Testamento, para que nosotros podamos creer. ¿Pero en quién? En Jesús, que es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Al creer en Él, no en cualquier cosa, en Él, tengan vida por el poder de su nombre. Entonces, ese es el propósito principal, aunque hay varios otros, pero este es uno de los propósitos principales del Nuevo Testamento. Ahora, seguro hay más, yo les dije, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Otra cosa, el Nuevo Testamento fue escrito, Dios permitió que se escribiera, impulsó para que se escribiera, inspiró para que se escribiera el Nuevo Testamento. ¿Con cuál propósito? Para que nosotros podamos ser instruidos en toda justicia y prepararnos para hacer todo tipo de buena obra. Entonces aquí ya tenemos dos razones por las cuales tenemos el Nuevo Testamento: para llevarnos a la salvación, pero también para instruirnos en toda justicia y llevarnos a hacer todo lo que es bueno delante de Dios. Y seguro también para darnos esperanza, ánimo, consuelo, advertencia, consejo. Mejor dicho, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento o el Nuevo Testamento es tan valioso para nosotros y por eso pues lo debemos estar leyendo y también estudiando. Debemos ver la Biblia como un libro entero, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Es un libro. A veces separamos esos dos y no podemos separarlo. Hay muchas historias en el Nuevo Testamento que no vamos a entender si no leemos el Antiguo Testamento. Por eso tenemos que leer el Antiguo Testamento también. Y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo en el Nuevo Testamento. Es importante decir eso antes de entrar a mirar el Nuevo los diferentes libros, pero el Dios del Antiguo Testamento no es otro Dios. Hay gente que dice, no, pero el Dios del Nuevo Testamento no es no sé, tan duro como el del Antiguo Testamento. Pero la verdad es que Dios es Dios ayer, hoy y por siempre el mismo. El pecado es pecado en ambos pactos. Usted solamente tiene que leer la historia de Caín y Abel, Génesis capítulo 4, 7. Entonces usted va a ver el pecado, era el pecado y ahí recibía juicio. En Romanos 6 nosotros leemos que la paga del pecado es la muerte. Así que el Dios no juega con el pecado. El pecado es pecado en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En ambos testamentos se manifiesta la ira como también el amor de Dios, y ver que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, pero no ira de esas que porque no sí, se levantó mal ese día y entonces hoy le está pegando a todo el mundo. No, es ira que está dirigida hacia aquellos que pues hacen lo que a él no le agrada, no lo honran, no lo temen,
no exaltan su nombre, como ya habíamos leído en Malaquías, ¿no es cierto? A los gobernadores les damos toda honra, pero a Dios, ¿qué honra le damos, no? Si fuera el presidente de su nación y te invita a una cita, a un café, imagínese, usted llega temprano, usted se viste bien, usted se cuida, mejor dicho, y pues, cuida lo que dice y lo honra porque es gobernador o lo que sea. Pero si es Dios, entonces ahora, ¿qué hacemos, no? Eh, pero Dios es Dios y Dios es el Rey, es el creador del cielo y de la tierra y Él merece que nosotros, su creación, le honremos y no lo tratemos como algo de segunda clase. Ahora, si lo tratamos de segunda clase, eso tiene consecuencias en nuestra relación con Él y eso nosotros lo vamos a ver como la ira de Dios, porque ¿quién se va a querer reunir con alguien quien no lo honra? Entonces lo deja, pero cuando nos desconectamos de Dios, entonces ahí sí comemos el fruto de nuestras decisiones. Y el amor de Dios lo encontramos en el Antiguo Testamento también. Solamente pensar que el pueblo de Israel, después de 400 años, fue sacada de Egipto con mano poderosa. Dígame si eso no es amor de Dios. Y no solo en el caso del pueblo de Israel. David pecó y él se arrepintió y Dios le perdonó. Sí, Dios es amor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos los que en él crean no se pierdan, sino tengan vida eterna. En ambos pactos, la gracia y la fe en Dios son necesarias para ser salvos. De hecho, Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos, hace referencia de Abraham, que no fue la circuncisión lo que lo hizo especial, sino la fe en Dios. La circuncisión simplemente lo marcó como un pueblo especial que le pertenecía a Dios. Entonces, sigamos. Sin embargo, notamos algunas diferencias en cuanto a la dinámica de la relación de Dios con el hombre. Sí hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y eso es importante que lo recordemos, porque a veces queremos saltar al Antiguo Testamento y olvidar que en el Nuevo Testamento la dinámica es otra. Vemos que la provisión por los pecados en el Antiguo Testamento era más bien limitada y en el Nuevo Testamento era permanente. En otras palabras, no requerimos de sacrificios continuos para el perdón de nuestros pecados. Cristo es suficiente. Hebreos 7:27 y también Hebreos 10:10. Para acercarse a Dios, el israelita lo tenía que hacer a través de un sacerdote y diferentes sacrificios, mientras que en el Nuevo Testamento la relación es personal, directa, a través de Jesucristo. Todo el mundo tiene acceso a Jesucristo. No necesitamos intermediarios fuera de Jesucristo. Él es nuestro intermediario. Aleluya por eso. Qué bueno que no tenemos que sacrificar todos los días a algunos animales por nuestros pecados y tratar, como se dice, de ver cómo nuestra conciencia puede ser librada de esa condenación. No, en Cristo, aleluya, y la sangre de Cristo, una vez por siempre derramada, es suficiente para limpiarme de todos los pecados, de toda maldad y de una conciencia mala. Aleluya. La cruz, otra vez, es el centro del Nuevo Testamento y no podemos dejar la cruz a un lado. Tenemos que recordar siempre la cruz es la respuesta de Dios a nuestras rebeliones y en ella nosotros podemos encontrar la paz. El Nuevo Testamento fue escrito por 8 autores, tengamos eso en cuenta, son 8 autores. El Antiguo Testamento pues eran más, hay más libros allá,
Y estos libros del Nuevo o escritos del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de más o menos 50 años. Jesús nunca escribió un libro, no es interesante, él tampoco construyó ningún templo, alguien puede decir, pero ya estaba el templo, bueno, pero él dijo que se iba a ser destruido. Jesús nunca escribió un libro, fueron sus apóstoles quienes escribieron los relatos acerca de su vida, de sus enseñanzas y también de sus hechos, de sus acciones, milagros, señales. En el caso del libro de los Hechos, que es el libro que nosotros tenemos después de los Evangelios, allí fue Lucas quien se esforzó por relatar el primer avance de la iglesia en el mundo. Entonces, los Evangelios nos van a estar escribiendo, nos van a estar relatando los inicios de la vida de Jesús aquí en la tierra, su ministerio, muerte y resurrección y ascensión. En el libro de Lucas nosotros vamos a ver cómo la primera iglesia surge y cómo avanza. Ahora, otros líderes de la primera iglesia escribieron cartas a las iglesias. Después de Hechos, nosotros tenemos una serie de cartas que son dirigidas a iglesias o a individuos para atender diferentes situaciones, responder a diferentes preguntas que habían o necesidades y poder naturalmente responderlas desde la visión cristiana. Entonces, tenemos aquí el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también tiene alguna estructura y es importante notar esto. En el Nuevo Testamento tenemos los libros biográficos. Si usted abre su Biblia, usted va a encontrar que al principio están los evangelios. Tenemos Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Digo y Juan porque este juega un papel un poco diferente a los tres primeros. Vamos a entrar a estudiar eso más adelante. Tenemos un libro histórico, el libro de los Hechos, decimos de los Hechos de los Apóstoles, pero vamos a estar revisando eso cuando lleguemos al libro de los Hechos, si ese nombre de verdad es el nombre que le debemos estar dando a este libro, pero como sea, vamos a mirar eso. Y también hay las cartas del apóstol Pablo, son 13 en total. También vamos a estar revisando esto más adelante y una por una. También tenemos las cartas generales o católicas. Católicas simplemente significa generales. Y esas son las cartas no paulinas. Ahora, Hebreos se pelea todavía hoy si la escribió Pablo o algún acompañante muy cercano a él. No sabemos, o fue Bernabé, nada, no está claro, pero por eso lo colocamos en el grupo de las cartas generales y termina el Nuevo Testamento con el libro profético de Apocalipsis. Bueno, yo creo que antes de entrar a lo que son los evangelios, una introducción, porque no vamos, creo ya se nos pasó la hora increíble y voy a respetar eso. Hemos nosotros visto rápidamente lo siguiente. Entre Malaquías y el Nuevo Testamento hay un periodo de unos 400 años en los cuales no hay un avivamiento, no hay profetas, los profetas se acallan, crece un legalismo profundo religioso que carga a la gente, pero desde el cautiverio de Babilonia, los judíos siguen mayormente dispersos por toda una gran región y se reúnen en sinagogas, son los lugares de encuentro de ellos, a donde también permiten entrar a los gentiles temerosos de Dios. Encontramos que en ese tiempo la cultura griega también estaba influenciando el ambiente en Israel, las barreras entre esos dos grupos, gentiles y judíos,
estaban cayendo. Los griegos trajeron un idioma que llegó a ser el idioma principal para los negocios, la comunicación entre todas las naciones de ese reino romano y otros. Y en ese contexto, pues había la Septuaginta, el Antiguo Testamento, o mucho del Antiguo Testamento traducido al griego. Con esto, pues había acceso no solo para los judíos, sino también para los gentiles a lo que era el mensaje, o es el mensaje del Antiguo Testamento. Los romanos influenciaron en esa época a través de la Pax Romana o la Paz Romana, y naturalmente una infraestructura de carreteras que pues estaba ahí ya como esperando que los mensajeros de Jesucristo pudieran caminar sobre ellas y llevar el mensaje de la salvación a las naciones. También había en ese ambiente de influencia romana ese reconocimiento de los judíos como de los cristianos, por lo menos inicialmente, lo que también hizo mucho para facilitar que el evangelio finalmente llegara hasta los confines de la tierra, pues conocida en aquel entonces. Nosotros queremos también recordar en esta primera sesión el Nuevo Testamento, una colección de 27 escritos canónicos con autoridad para nosotros, libros que hoy son importantes para toda la iglesia. Los debemos estar pues viendo de esa manera, y vemos que el Nuevo Testamento fue escrito y está aquí para nosotros con varios propósitos. Uno, pues entender cuál es el mensaje principal del Nuevo Testamento: Jesucristo, el que viene a morir y resucitar y traer perdón y vida eterna. Y el Nuevo Testamento nos trae ese mensaje, nos lo predica una y otra vez, y así también nosotros debemos predicarlo. La otra es que también el Nuevo Testamento nos instruye a vivir una vida que marca la diferencia, que vive en toda justicia, o en otras palabras, piadosamente, como Dios manda, y nos prepara para hacer la obra a la manera de Jesús. Además, son palabras de esperanza, de consuelo, de ánimo, de advertencia, también de mucho consejo. Por eso leemos la Biblia y el Nuevo Testamento cuando estamos tomando decisiones importantes para entender en qué dirección debemos apuntar y entonces tomar buenas decisiones. Recordemos que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Usted no va a encontrar otro Dios o un Dios que ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Sin embargo, encontramos que sí hay unas dinámicas que diferencian el Antiguo y el Nuevo Testamento, y esas tienen que ver con la manera como nos relacionamos con Dios. En el Antiguo Testamento, mucho sacrificio, un sacerdote por medio, y cada día que sacrificar por los pecados que se cometían. En el Nuevo Testamento hay un sacrificio de Jesucristo, su sangre suficiente una vez y para siempre. Es suficiente para que nosotros podamos vivir en paz para con Dios y cultivar nuestra relación con Él. Tenemos 8 autores en el Nuevo Testamento, y también tenemos aquí libros biográficos, los primeros los evangelios, los 4, el libro histórico, que es el libro de los Hechos. Tenemos 13 cartas de Pablo y 8 católicas, que son de diferentes autores, y finalmente el libro profético, el Apocalipsis. Y con eso nos vamos en la próxima sesión a concentrar en los evangelios específicamente, y vamos a estar echándole una mirada panorámica a los evangelios y aprender, yo creo que mucho, de nuestro Señor Jesucristo y lo bueno que es nuestro Dios para con nosotros.
Gracias por estar con nosotros y Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima sesión. Carlos. Muchas gracias, Pastor Pablo. Fue una excelente introducción al tema del panorama bíblico del Nuevo Testamento. Así que el Señor les bendiga y están cordialmente invitados, recordándoles que pueden entrar a la página web y allí obtener las notas de la clase y las próximas notas para las siguientes clases. El Señor les bendiga.